sé, escuchando. ¿Lo probamos? ¿Aló? ¿Hola? Sí. Bueno, buenos días. Bienvenidos al webinar que hemos denominado PCI DSS, la mejor práctica de la industria para proteger su información. Mi nombre es Guillermo Angarita, soy PCI QSA, certificado por el PCI Council, y me acompaña Rodrigo Ferrer, quien también es PCI QSA y pues tiene otras certificaciones de industria en el tema de seguridad de la información y disponibilidad de la información. La agenda que tenemos preparada para hoy, arrancamos en lo que tiene que ver con la introducción a la norma PCI. Posteriormente, un paso muy importante relacionado con el tema de definición de alcance. Vamos a mirar también muy rápidamente un resumen de la norma, de los requerimientos más importantes. Vamos a hacer una comparación con otras normas de industria como ISO 27001. Y por último, un tema de gobierno que permite asegurar que el cumplimiento de los controles que involucra la norma se mantienen en el tiempo como tal. Y por último, unas conclusiones. El objetivo como tal de la presentación, como lo hemos definido en el título de la presentación, es mostrar que esta norma PCI DSS, que fue creada en el año 2005 por las marcas de tarjetas de crédito, y que viene hacia atrás por cuanto las marcas de las tarjetas de crédito fueron creadas por allá en los años 50, crearon una norma que el objetivo es proteger la información sensible con la cual se hacen las transacciones de tarjeta. Y esta norma puede ser aplicada en otras industrias, no necesariamente en la industria de medios de pago, puede ser aplicada en diversas industrias para proteger información sensible. Entonces, lo que pretendemos de esta presentación es que ustedes tengan el contexto general de la norma, cuáles son los principales aspectos de esta norma y ver cómo pudieran utilizar esta norma como una mejor práctica en su industria, en su organización, de manera que pudieran obtener la protección de la información sensible que ustedes manejan. Para iniciar con en la introducción, pues tengo un slide que muestra que, según un estudio de Symantec, Colombia es el sexto país en Latinoamérica con mayor número de ciberataques. Más allá de esto, el mensaje es que en Colombia existen o han habido fugas de información, ¿sí? Son muy publicitadas las fugas a nivel internacional, Facebook, en fin, Sony, ¿sí? Pero el mensaje acá es que en Colombia existen fugas de información. Ha habido fugas de información en comercio electrónico, en comercios también con tarjeta presente, en comercios como tal, en organizaciones que están involucradas en pagos electrónicos como tal. Entonces, acá el mensaje es, una fuga de información puede suceder en cualquier tipo de organización. Nadie está exento de que eso suceda. El otro mensaje importante acá es que la seguridad de la información es vista como un habilitador para la implementación de tecnologías o soluciones orientadas en lo que tiene que ver con transformación digital. En este caso, estamos mencionando acá en este slide que, a pesar de que existen soluciones de pagos electrónicos que son habilitados utilizando esquemas de seguridad, desafortunadamente el tema del efectivo en el país tiene un porcentaje muy alto de participación. 9 de cada 10 transacciones se realizan en efectivo. Se han hecho estudios por parte de las marcas de los beneficios que tiene el uso de los pagos electrónicos, que están representados en ahorro para los usuarios, en tiempo, productividad, temas relacionados con control en lavado de activos, ahorro para las organizaciones por cuanto no tienen que gastar dinero en el uso en la administración de ese efectivo. Un reporte muy importante de Verizon, que es una organización que hace un reporte anual mundial
con los incidentes de seguridad y las brechas. Cuando digo brechas son fugas de información que han habido en diferentes industrias. Entonces este reporte nos presenta una tendencia muy válida que es importante revisar, en donde vemos de que en el 2017 se realizaron o se tuvieron 2.216 brechas de seguridad, de las cuales, si hablamos por sectores de industria, el 25% estuvieron en la industria de la salud, 15% en la industria de hoteles y restaurantes, 14% en sector público, y otro dato muy importante es que casi un 60% de las brechas de seguridad se dieron en negocios pequeños, por cuanto este tipo de negocios generalmente no tienen esquemas muy robustos de seguridad y los delincuentes aprovechan esa debilidad para poder robar información. Otras estadísticas importantes: el 73% de las brechas de seguridad que se dieron tuvieron un origen externo, el 28% por personal interno, ¿sí? El 2% implicó socios de negocio. Uno de los aspectos importantes de esta norma, como parte del alcance que vamos a ver más adelante, es identificar los terceros con los cuales comparto información sensible, ¿sí? Y en los controles que debo tener, por cuanto si yo comparto información con un tercero y ese tercero no tiene la debida diligencia, mi información puede estar comprometida. ¿Okay? ¿Por qué ocurren las brechas de seguridad? Un porcentaje bastante importante asociado a debilidades en aplicaciones web, aplicaciones que manejan información sensible, que no tienen los mecanismos de seguridad apropiados en términos de los controles apropiados, donde no hay un personal experto en seguridad que haga el desarrollo, que conozca temas de seguridad, y donde no se realizan pruebas durante el ciclo de desarrollo para asegurar que la aplicación es segura. Existen otras razones por las cuales suceden estas brechas, que tienen menos incidencia, temas asociados a espionaje, temas asociados a pérdida de activos. Por ejemplo, si se me pierde a mí el computador y ese computador tenía información sensible y ese computador, por ejemplo, no tenía mecanismos de cifrado. Tipos de información. Cuando hablo de proteger información sensible, pues toda la información, independiente del medio, debe ser cubierta por la definición del alcance de lo que debo proteger, y por otro lado por los controles que debo implementar. Entonces estamos hablando de que la información sensible pues puede estar en papel, almacenada electrónicamente, bien sea en datos estructurados, o sea en una base de datos, o en archivos Excel o Word, o eventualmente archivos en otros formatos. Aquí es muy importante tener en cuenta de que muchas organizaciones centran sus temas de protección a nivel centralizado en las bases de datos, pero muchas veces la información está rondando por los diferentes computadores de los usuarios, y esa información pues no tiene ningún tipo de control. La información también puede estar en videos, puede estar en grabaciones de sonido, muy común en temas de call centers, en donde la información que dan los usuarios al teléfono es considerada información sensible, información personal, información de medios de pago, ¿cierto? Que debe ser tenida en cuenta para la protección de la información. Tipos de objetivos relacionados con información sensible. Pues definitivamente aquí lo que uno ve es que la información que más los delincuentes quieren obtener es la información que más fácilmente es monetizable. Entonces estamos hablando de que información como informaciones de tarjetas de crédito, información personal, credenciales de acceso a cuentas bancarias, ¿sí? Toda esa información es información que puede ser monetizable, o sea que hay delincuentes que están buscando cómo roban esa información, y esa información es vendida en mercado negro a terceros que se encargan de hacer fraudes, que se encargan de obtener beneficios monetarios. Acá lo otro importante a resaltar es que más del 80% de estas brechas pues tienen un objetivo monetario, financiero. Ya no
Ya no está la motivación del hacker principiante que está tratando de ver cómo obtiene información para decir que es el que más sabe, sino acá lo que estamos viendo es que hay una motivación financiera y es realizada por crimen organizado. Esto no se trata de principiantes ni de gente que está tratando de ver cómo se gana algún dinero, sino de gente que está, que ese es su trabajo, o sea, que es como ir a la oficina nosotros todo el día, todos los días es igual para ellos, están buscando cómo pueden obtener beneficios financieros. Vulnerabilidades de seguridad, habíamos hablado del tema de aplicaciones web, muy importante también lo que tiene que ver con todos los procesos de parches, de configuraciones de los equipos. Generalmente sucede que los equipos muchas veces se implementan, salen a producción con parámetros default y ahí es donde pueden haber vulnerabilidades que pueden ser explotadas por terceros. Consecuencias de un compromiso. Independientemente de la información, las consecuencias, pues hay consecuencias, multas, incumplimiento de contratos, pérdidas de negocios, procesos judiciales, ¿cierto? Gastos por investigaciones forenses. En el caso pues, de tarjetas de crédito, la reexpedición de las tarjetas y multas por parte de los bancos adquirentes y de las marcas de tarjetas de crédito. Existen estudios que muestran que un registro puede estar costando $200 en países muy regulados y en Latinoamérica pueden estar del orden de $100. Empezamos ahora a mencionar cómo el proceso o la metodología que propone esta norma empieza por el tema de definición de alcance. Aquí queremos resaltar que esta norma identifica como unos pasos o qué debe tenerse en cuenta para definir el alcance. La definición del alcance me permite a mí ¿qué? Saber qué tipo de información debo proteger y dónde está. Eso es lo que pretende este tema de definición de alcance. Entonces, la propuesta de PCI empieza por identificar los procesos involucrados con la información sensible a proteger. O sea, debo identificar qué procesos están dentro de mi organización asociados a esa información sensible. Si estamos hablando, por ejemplo, de procesos de números de tarjeta y estamos hablando de un comercio, debo revisar procesos de autorización, compensación, contracargos. Si estoy hablando de procesos, por ejemplo, de manejo de información personal, debo revisar dentro de mi organización en qué procesos están involucrados la captura de esa información personal y el procesamiento de esa información personal. ¿Con qué fin? Con el fin de utilizar una herramienta como realizar unos flujos de datos que me permiten a mí saber por dónde está pasando esa información. Entonces, si estoy hablando, por ejemplo, que estoy capturando información personal de mis clientes, esa información podría ser capturada en un call center, un ejemplo, cualquiera. O podría estar capturada en una base de datos en el ingreso realizado por un operador, ¿sí? Entonces, el objetivo aquí es identificar por dónde está pasando esa información con el fin de poder identificar aplicaciones, bases de datos donde está esa información, equipos, personas, áreas. Y de esta manera tener claridad sobre cuál es el alcance de esa información sensible que debo proteger. Otra herramienta muy importante que propone PCI es realizar búsquedas de datos de información sensible. Existen herramientas en el mercado que me permiten hacer búsquedas de patrones regulares, en el cual mediante una herramienta yo puedo buscar cédulas, números de tarjeta o cualquier patrón, cualquier dato que tenga un patrón regular. Esto me permite también validar e identificar sitios, repositorios donde esa información reside. A partir de esas dos tareas, de realizar los flujos y de realizar la búsqueda de datos, puedo identificar los componentes, aplicaciones, bases de datos, equipos en donde la información se almacena, procesa o transmite. Y
e identificar los repositorios, o sea, dónde se está almacenando esa información, llámese en bases de datos, llámese en archivos Excel, llámese en archivos Word, llámese en archivos de audio, por ejemplo, archivos de video. La intención con esto es identificar dónde está esta información, dónde reside esa información. Lo otro que me permite esta metodología es identificar en qué segmentos de red está la información. Porque el objetivo, el propósito, como vamos a ver más adelante, es aislar de mi red los equipos que tienen la información sensible, de manera de que no toda la red pueda acceder a esa información, sino que tenga una serie de controles que me permitan controlar ese acceso. Y lo otro, por último, es lo que tiene que ver con terceros. También como parte del proceso debo identificar con quién comparto la información sensible. Esos terceros pueden ser un call center, puede ser una compañía de mensajería, N compañías con las cuales comparto esa información. Entonces debo identificar con quién comparto esa información y qué controles les voy a exigir a esos terceros dependiendo de la información que comparto. El otro elemento importante acá también es los componentes que se conectan a mi ambiente donde tengo la información sensible. O sea, dentro del alcance están los componentes que procesan, almacenan o transmiten datos de tarjeta y los componentes que se conectan, formarían parte del alcance. Entonces, con esta serie de pasos, lo que me permite a mí es identificar el alcance y posteriormente implementar una serie de medidas y de controles para poder proteger dicha información. Una de las propuestas que PCI tiene con relación al tema de control de acceso a nivel de red es segmentar la información, segmentar la red en donde existe información sensible, de manera de que existan unos controles de acceso y solo habiliten a los recursos que tienen esa potestad de ingresar al segmento donde están los datos de información sensible almacenados. Acá tenemos un ejemplo de alcance de PCI en donde estamos hablando de que tenemos una serie de procesos, y en este caso pues está orientado a una entidad que procesa datos de tarjeta. Pues aquí estamos hablando de procesos de emisión, distribución, pero lo mismo se podría hacer para información sensible. Como hemos visto, la intención es identificar qué procesos de negocio son los que están involucrados. A partir de esos procesos identifico las aplicaciones que están involucradas, los componentes de sistema, llámense servidores, red, bases de datos, y también unos canales o unos puntos de acceso por donde se está ingresando esa información. Aparte, pues están los proveedores de servicio. ¿Con quién comparto esa información? ¿Con quién estoy compartiendo esa información? Porque forma parte de mi alcance definir esos terceros y también qué medidas o qué controles les voy a exigir a esos terceros para mitigar el riesgo de una posible fuga en esos terceros. Uno de esos terceros podrían ser proveedores de servicio, ¿sí? Hemos visto que las compañías pues están moviendo su infraestructura a la nube y dependiendo de los servicios que contraten con esos terceros, estamos hablando de servicios de infraestructura que llaman IaaS, de plataforma y de software as a service. Dependiendo del tipo de servicio que yo contrate con mi tercero, hay controles que les aplican a ese tercero o hay controles que me aplican a mí como usuario. Es importante identificar en la parte de los terceros, cuando yo identifico los terceros, si tengo proveedores de servicio, qué servicios tengo contratado con ellos y qué controles son responsabilidad de ellos y qué controles son responsabilidad míos. Por ejemplo, si yo contrato un servicio de colocación, en donde yo básicamente casi que arriendo un espacio físico en un tercero, en un proveedor de servicio, pues los controles que son responsabilidad del proveedor son los controles de seguridad física, ¿sí? El resto de los controles serían responsabilidad mía. Aquí vemos un slide que muestra que pues este tema de terceros, de proveedores de servicio, se está moviendo a que estos terceros cumplan con una serie de regulaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos existen 226 proveedores de servicios certificados PCI.
Y esto se está moviendo a otras regiones del mundo. En el caso específico de Latinoamérica, pues están avanzando en también poder cumplir con esta regulación y ofrecerles servicios que estén en cumplimiento a sus clientes. Bueno, vamos a ver entonces ahora la norma, algunas características importantes que tiene a nivel de los controles que define. Como mencionamos en un comienzo, esta norma fue creada en el año 2005, se creó una institución que se llama el PCI Security Council, que es un foro con cubrimiento mundial que administra estas normas. Estas normas, estamos hablando de que son normas, un conjunto de normas. Hay normas para certificar el hardware, el software, las compañías que procesan datos, en fin. Y su misión es esa, asegurar que hayan transacciones seguras extremo a extremo con información de pagos. ¿Cuáles son los objetivos del PCI? Pues emitir estos estándares, validar las compañías que pueden a su vez realizar procesos de verificación de cumplimiento que se llaman las QSAs, dependiendo del tipo de los diferentes tipos de norma. Existen compañías avaladas para hacer esa validación. Tener un listado de aplicaciones certificadas y de dispositivos certificados. Cuando hablo de dispositivos son, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como datáfonos, por ejemplo, o HSMs, por ejemplo, que son equipos que hacen administración de las llaves de cifrado, ¿sí? Y el objetivo también del PCI es generar un foro abierto que permita un desarrollo y asegurar que esta industria hacia adelante se mantiene asegurando las transacciones que tienen que ver con medios de pago con tarjeta. La norma PCI como tal, objetivo principal, proteger la información de tarjetas, mitigar el riesgo de posibles fugas de información que tienen consecuencias negativas para las organizaciones, y definir un estándar que es la mejor línea de defensa contra el compromiso de datos. Y acá la propuesta es sobre cualquier tipo de información sensible, ¿sí? La intención es utilizar esta norma como una mejor práctica de industria. ¿Cuáles son los participantes? Estamos hablando de las marcas de tarjetas de crédito, bancos adquirentes, emisores, comercios, proveedores de servicio. Aquí están los proveedores de servicio, estamos hablando de call centers, proveedores de servicio de data center hosting, compañías que hacen impresión de extractos, compañías que hacen entrega de las tarjetas. Todas son las entidades que deben estar participando y realizando e implementando los controles para proteger dicha información. ¿Cuáles son los datos sensibles de tarjeta? Que muchas veces no conocemos. El PAN, el número de tarjeta, ¿sí? Es la información básica para poder realizar una transacción. El número de tarjeta, que generalmente es de 16 dígitos. Mucha gente dice, bueno, pero si yo doy el PAN y no doy nada más. No, con el PAN, teniendo el PAN ya es tener casi que el 70-80% para hacer una transacción. Entonces, el resto de la información la podrían obtener a través de ingeniería social, ya haciendo llamadas, y pueden obtener datos adicionales para poder generar una transacción. Datos adicionales sensibles de la tarjeta, la parte o lo que se considera sensible, el CBB, que son los 3 dígitos o 4 dígitos en el caso de American Express para realizar transacciones con tarjeta no presente, el PIN o el PIN block, y la banda magnética o el contenido que está en el chip. Esos son los datos que se deben proteger. Aquí estamos viendo en una tarjeta pues la información, cómo está distribuida. Generalmente el CBB está en la parte posterior de la tarjeta. En el caso de American Express está en la parte frontal de la tarjeta, que son 4 dígitos. En el caso de las otras marcas son 3 dígitos. Y acá vemos un resumen de la norma como tal, en donde tenemos 6 secciones, 12 requerimientos. Cada uno de estos requerimientos se divide entre 15 y 20 controles. Estamos hablando de más de 300 controles. Cada uno de esos controles tiene también periodicidad en el tiempo. Es decir, un ejemplo, para el requerimiento 1
existe un control que se deben revisar las reglas del firewall de manera semestral. ¿Sí? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el requerimiento 11 de pruebe con regularidad los sistemas, se piden escaneos de vulnerabilidad de manera trimestral, ejercicios de hacking ético de manera semestral. ¿Sí? Entonces existen una serie de controles que son muy explícitos en términos de qué es lo que se pide y en términos de cuál es su periodicidad. Los controles cubren temas de seguridad física, de seguridad perimetral, de seguridad a nivel de los datos mismos cuando se almacenan, temas relacionados con seguridad en las aplicaciones, por ejemplo, requerimiento 6, que veíamos anteriormente que existen gran parte de las brechas de seguridad, de fugas de información están dadas por tener aplicaciones no seguras. La norma nos propone una serie de controles para asegurar que esas aplicaciones sean seguras. Esos controles que incluyen que mi personal esté entrenado en técnicas de desarrollo seguro, que tenga un proceso de ciclo de desarrollo que involucre temas de seguridad desde el diseño mismo de los requerimientos, ¿cierto? Que pruebe mi aplicación contra una serie de vulnerabilidades, que antes de puesta en producción haya pruebas, de que una vez también esté en producción se revisen pruebas de manera periódica. ¿Sí? Todo eso involucra lo que tiene que ver con asegurar aplicaciones. Y el último requerimiento, el 12, que es un marco general de gobierno donde se pide todo el tema de responsabilidades y de procesos y procedimientos. La norma tiene pues una estructura donde están los requerimientos, está la forma en que se debe validar que ese requerimiento se cumple y una guía de cuál es el objetivo del control. Esto aplica o se define para los casi 400 controles que tiene la norma en general. Entonces, como resumen de esta parte, lo que queremos enfatizar es una norma que tiene más de 50, 60 años, que tiene más de 15 años de creada, que es utilizada puede ser utilizada como una mejor práctica para proteger información sensible, que tiene una metodología para definir el alcance y que tiene una cantidad de controles que son muy estrictos y específicos para proteger dicha información. Vamos a continuar con una comparación con ISO 27000, en la cual Rodrigo Ferrer nos va a estar acompañando. Otra, ¿me ayuda? Una norma de la industria que normalmente nos preguntan mucho y que en Colombia se ha utilizado de manera regular es la norma ISO 27000 en la versión 2013, ¿sí? Es una norma que se ha venido en Colombia pues ya desde la versión del 2005. Se ha implementado en muchos sectores, a nivel de gobierno, a nivel del sector financiero, apoyado por las regulaciones de la Superintendencia Financiera, a nivel de las telecomunicaciones y a nivel de industrias en general. Se ha venido utilizando esta norma que, como ustedes saben, es certificable, ¿sí? Para recordar un poquito, lo que intentamos hacer es hacer una comparación entre la norma ISO 27001 y lo que les hemos ya comentado sobre la norma PCI, cuáles son las ventajas de cada una y de qué manera se podrían complementar. No es que entren en conflicto, sino que creemos que las dos normas y otras muchas normas más, como normas de gestión de riesgos, normas para la gestión de incidentes, normas para la gestión de la continuidad, realmente forman un ecosistema en el cual pues lo que buscamos es proteger la información sensible contra diferentes posibles ataques. La norma
ISO se concentra, tiene tres objetivos principales o tres pilares que son preocuparse por la disponibilidad de la información, cosa que no hace PCI. PCI no, digamos que no tiene entre sus objetivos el tema de disponibilidad, pero sí el tema de confidencialidad. En eso, el tema de confidencialidad e integridad serían transversales a las dos normas. Entonces, la preocupación por proteger la información sensible en el objetivo de confidencialidad, en muchos casos se logra a través del uso de técnicas de descifrado, y en el caso de la integridad con algunas herramientas o también técnicas matemáticas para saber cuándo una información ha sido o no modificada. El tema de disponibilidad se considera con mucho énfasis dentro de la norma ISO 27001, pero en la norma PCI nos preocupamos principalmente porque la información que definimos como sensible sea protegida durante su transporte, durante su almacenamiento y su procesamiento. O sea, todos los elementos, componentes que procesen, almacenen o transporten información sensible serían parte del alcance de PCI, ¿sí? En el caso de la norma ISO 27001 se define normalmente por los procesos que son parte del alcance o los procesos que se quieren certificar, y dentro de cada proceso se consideran los diferentes activos de información que luego son valorados, y dependiendo de esa valoración pues se les implementan algunos controles de seguridad. Según la norma ISO, ¿quiénes intervienen en este proceso de seguridad? Las personas. Digamos que la cadena está conformada por las personas, los procesos o procedimientos o actividades que se ejecutan dentro de una organización, las tecnologías, firewall, servidores, software, y la información, ¿cierto? Que es, digamos, el aspecto crítico para la protección. Normalmente, dentro de todas las normas ISO, se recomienda utilizar el famoso ciclo de Deming, o también conocido como ciclo PHBA, donde primero se planea y luego se implementa. Este ciclo también se podría utilizar para la gestión de la norma PCI, porque es un ciclo, digamos, estándar, se puede aplicar para lograr objetivos en diferentes campos, ¿sí? La planificación es decir, bueno, qué controles o qué requerimientos quiero implementar, cuándo los quiero implementar, hacer un análisis de costo-beneficio de cada uno de esos requerimientos, y posteriormente la fase de implementación que se ejecutaría de acuerdo a una metodología establecida de gerencia de proyectos. También se hace una evaluación de desempeño, ¿cierto? A través de auditorías, a través de la medición de algunas métricas, y ya lo que sea el proceso de mejora continua. Entonces, este ciclo, aunque la norma PCI no lo exige como tal, no está dentro de ninguno de sus requerimientos, es recomendable utilizarlo porque es un ciclo genérico para lograr objetivos de una manera efectiva y eficiente, ¿sí? Aquí, en este slide, pueden ver con más detalle las diferentes actividades que se hacen durante la fase de planeación, ¿cierto? Se define el alcance, la política, la metodología de riesgos, la declaración de aplicabilidad, o conocido como el SOA, Statement of Applicability. En la fase de implementación ya se toman los 114 controles que tiene la norma ISO 27001. En el caso de la norma PCI estamos hablando de aproximadamente 350 requerimientos y subrequerimientos. Como pueden ver, pues la diferencia es considerable. Estamos hablando de una relación
aproximadamente de 3 a 1. Los controles, en ISO hablamos de controles, en la norma PCI hablamos de requerimientos y subrequerimientos, que son, como les decía, aproximadamente 350. La norma PCI exige que de los 350 se cumplan los 350. Eso quiere decir el 100%. Si hay un solo requerimiento o subrequerimiento que no esté en cumplimiento, la evaluación se declara fallida y pues la empresa, la organización no obtendría la certificación PCI. En el caso de ISO 27001, como algunos de ustedes saben, pues hay que cumplir solo, se pueden tener conformidades menores y esto solamente es obligatorio cerrar las conformidades mayores. Dentro de este ciclo, en la fase de revisión, pues está el tema de auditorías internas, ¿sí? Y en la parte de mejora continua está las acciones correctivas y preventivas. Como les decía, este ciclo que tradicionalmente las normas ISO han venido difundiendo, pues también se podría utilizar para implementar la norma PCI dentro de las diferentes entidades, como mencionábamos, proveedores de servicio, proveedores de telecomunicaciones, ellos también sería recomendable que tuviesen cumplimiento de la norma PCI, como también los comercios, los bancos, ¿sí? Empresas que transporten, procesen o almacenen información crítica. También algo que es transversal a la implementación de modelos de seguridad, porque lo que estamos viendo aquí en esta reunión es que tenemos dos opciones para implementar un modelo de seguridad en una organización. Uno es utilizar la norma ISO 27001-2013 y la otra es utilizar la norma PCI DSS, la versión 3.21, ¿sí? ¿Cómo se logra ese objetivo? Uno es contar con un sistema de gestión donde se haga diseño y planeación, y la otra es contar con un modelo de seguridad. El modelo de seguridad está conformado por los elementos que ustedes pueden ver en la diapositiva, que va desde los principios organizacionales hasta la política general de la entidad y las políticas, ya sea por dominio, en el caso de ISO, o por requerimientos, que son 12 requerimientos en el caso de PCI, 14 dominios en la norma 27001, 12 requerimientos en la norma PCI, 114 controles en la norma 27001 y aproximadamente 350 subrequerimientos en la norma PCI. Aspectos más detallados de una política que se conocen tradicionalmente como normas, o sea, de más bajo nivel, por ejemplo, no consumir alimentos en el data center, eso sería una norma. La política es, la entidad se compromete con proteger la información, sería como una especie de redacción de la política general de una organización. Los procedimientos, que es el paso a paso, el paso a paso detallado de una actividad, ¿sí? Entonces, ambas normas solicitan o requieren que se tengan procedimientos. Un ejemplo, el procedimiento de gestión de incidentes. Los estándares también es un concepto que es transversal, perdón, a las dos normas. En el caso de PCI es muy exigente este cumplimiento de los estándares de configuración, porque cada uno de los componentes, ya sea de hardware o software, debe contar con un estándar de configuración. Este estándar de configuración se construye con ayuda de las conocidas guías de hardening. Entonces se trata de que con estas guías de hardening se asegura el componente, ya sea de hardware y software,
y después, de acuerdo a los requerimientos del negocio, se van abriendo los puertos, protocolos o servicios dependiendo del requerimiento de este negocio. Entonces, eso es lo que la norma PCI entiende como un estándar de configuración, y debe existir uno por cada componente del alcance que se ha definido previamente. Productos y tecnologías también es parte del modelo. Entonces, dentro de los productos de tecnología que apoyan el modelo están, por ejemplo, la consola de antivirus, el software de antivirus, una herramienta como el DLP para protección de pérdida de datos, herramientas de control de acceso, el directorio activo. Todos esos son productos, tecnologías, software que ayudan a la implementación de algún requerimiento o de algún control. ¿Sí? Esta pirámide conforma el modelo tradicional para implementar una norma de seguridad como PCI o ISO 27001. Listo, aquí simplemente para recordar, para los que ya conocen la norma, que han venido trabajando con ella, pues los diferentes dominios, los 14 dominios que tiene la norma, y se puede hacer una comparación. Normalmente tanto en PCI como en ISO se puede hacer lo que conocemos como un gap o análisis de brecha, ¿sí? Que es uno coger, en el caso de ISO, coge todos los dominios y mira cuál es su nivel de implementación o su nivel de madurez, también se podría calificar así. En el caso de PCI también se puede hacer un gap para saber esa entidad en particular cuál es su nivel de madurez con respecto a la norma. Las dos normas se podrían implementar, o sea, un cliente, una organización puede tener ISO y podría luego implementar ISO, o puede tener PCI y luego implementar ISO. Más adelante les cuento un poco más cuáles pueden ser los tiempos, los esfuerzos, los recursos requeridos para la implementación de cada una de estas dos alternativas. ¿Sí? Entre la relación, miremos ahora un poco más específicamente cómo es esa relación entre las dos normas. La ISO 27001 se pueden clasificar los diferentes dominios en tres categorías. Uno es que cuáles dominios son de tipo administrativo, cuáles son de tipo tecnológico y cuáles son de tipo físico. Entonces, dentro de la categoría de físicos está el dominio de seguridad física y ambiental. Dentro de los controles tecnológicos está la parte de control de acceso, criptografía, comunicaciones, operaciones, entre otros. Y en la parte administrativa, como ustedes pueden ver en la diapositiva, hay muchos más. Entonces, uno podría decir que la norma ISO 27001 tiene un fuerte componente a nivel de dominios o controles de tipo administrativo. Por otra parte, si miramos la norma PCI, vemos que a nivel de requerimientos físicos hay uno solo, ¿cierto? Y a nivel de administrativos hay uno, que es el requerimiento 12, donde se solicita o se requiere que se tenga una política, que se tenga una gestión de riesgos, y que se tenga una gestión de incidentes y que se tenga un proceso de sensibilización. Entonces, el requerimiento 12 podríamos decir que es el único dentro de la norma PCI que se preocupa por temas de tipo administrativo. La gran mayoría de controles dentro de la norma PCI son de tipo tecnológico. Y como les decía, estamos hablando de aproximadamente 350 requerimientos que deben ser implementados principalmente a nivel tecnológico. ¿Qué quiere decir a nivel tecnológico? Que los diferentes componentes de hardware o software deben ser configurados de manera segura. Además de eso, se deben implementar en la red dispositivos de hardware y software como el centralizador de logs, ¿sí? Como la consola de antivirus para todo el tema de controlar la seguridad, ¿sí?
el tema importante, desarrollo de software seguro, que también aparece como un requerimiento de tipo tecnológico. Y algo muy importante, que es el requerimiento 1, es gestionar de manera adecuada todo lo relacionado con el firewall. El firewall es un elemento, pues, digamos, de importancia suprema dentro de una red. Entonces, la norma nos exige que cada 6 meses revisemos las reglas del firewall, que tengamos hardenizado el firewall, que no tengamos usuarios que ya se hayan ido de la empresa, que tengamos una gestión muy estricta del firewall, porque de alguna manera ese es el elemento que nos protege contra muchas amenazas, no contra todas, contra muchas amenazas que vienen del exterior. Pero no solo firewall, también hay otras tecnologías que también debemos utilizar, como IPS, IDS, detectores de malware, problemas de seguridad a nivel de correo electrónico, lo que es el WAF, que es la seguridad a nivel de servidores web. Entonces los servidores web a veces son un objetivo preferido de los atacantes, entonces a través del WAF se protegen estos servidores que, como ustedes saben, están expuestos al público. Entonces, resumiendo, ustedes pueden ver la norma ISO 27001 tiene un peso inclinado hacia la categoría de los controles administrativos. La norma PCI se enfoca en los controles o en la categoría, en los requerimientos de tipo tecnológico, ¿sí? Como les decía, estamos hablando de aproximadamente 350. Aquí en la siguiente diapositiva les hago una comparación ya mucho más detallada, que no la voy a recorrer ustedes lo pueden hacer más tarde con el video que van a tener de la presentación, donde comparo cada uno de los dominios con el requerimiento de PCI. Entonces el requerimiento 1 se cubre en la norma 27001, en el dominio 9, en el 12, en el 13. El requerimiento 12 se cumple en la norma, es el último, el 12, al final en el extremo izquierdo de abajo de la diapositiva, corresponde con el dominio A5 de la norma ISO 27001. Entonces, ahí estoy tratando de hacer establecer una relación entre los requerimientos de PCI contra los dominios de la norma ISO 27001, pues para los que me están escuchando, si de pronto en este momento tienen ISO, ¿qué les faltaría para cumplir PCI? O otras personas que tengan PCI, ¿qué les haría falta o qué tendría que complementar para cumplir con la norma ISO 27001? Finalmente, un resumen de lo que hemos venido conversando con ustedes. La flexibilidad de la norma ISO es alta, ¿cierto? Se aplica a múltiples industrias, o a todas, podríamos decir, o a todos los mercados. La norma PCI se concentra más en algunas industrias, como bancos, como comercio, como proveedores de servicio, pero también se podría aplicar en cualquier campo, en cualquier empresa, ¿sí? 114 controles versus 350 subrequerimientos. El método de certificación en ISO es auditoría, en el caso de PCI se llama evaluación y exige un cumplimiento del 100%. Solo tiene dos resultados, o satisfactorio o no satisfactorio. Listo. El esfuerzo requerido en ISO para implementar la norma lo consideramos moderado, en el caso de PCI es alto. Estaríamos hablando de una implementación que puede tomar alrededor de un año, con unos costos ya dependiendo del nivel de madurez que tenga la organización. El ciclo de revisión en ISO es 3 años, en PCI es un año. Como les decía, la orientación en ISO es administrativa tecnológica, principalmente administrativa, en PCI es principalmente tecnológica.
Ok. Por último, vamos a mencionar un tema de gobierno de seguridad con PCI. La norma PCI en la versión 3.2 incluyó una serie de requerimientos adicionales como respuesta a una preocupación que había en el sentido de que hay organizaciones o habían organizaciones que eran certificadas PCI pero que tenían fugas de información. Y con la investigación forense, cuando se realizaba la investigación forense, se detectaba que en el momento de la fuga la organización no estaba en cumplimiento, es decir, dejó de seguir implementando o de mantener el cumplimiento de esos controles. Entonces, en la versión 3.12 definieron una serie de requerimientos que lo que buscan es asegurar que los controles se mantienen en el tiempo. ¿Qué puntos importantes a resaltar? Uno, que haya un programa de cumplimiento PCI DSS, que ese programa tenga incluidos responsabilidades y roles definidos por la dirección, tener una estructura organizacional para el cumplimiento de PCI que debe indicar de quién es la responsabilidad de cada requerimiento, ¿sí? Tener un canal de comunicación para el seguimiento del cumplimiento con la dirección y pues los controles que tienen una periodicidad dependiendo del control, hay controles que tienen periodicidades diarias, trimestrales, semestrales, anuales. Adicionalmente se definió un apéndice para organizaciones que manejan mucha información de tarjetas que deben cumplir con un apéndice que se denomina validación suplementaria, que tiene requerimientos adicionales para asegurar que dichas organizaciones mantengan los controles en el tiempo y puede ser utilizado también estos requerimientos como una mejor práctica. Por último, conclusiones, para resaltar dentro de lo que hemos hablado. La metodología de definición de alcance de PCI, que fue lo que revisamos al inicio, permite identificar la información a proteger y dónde reside, que es el punto de partida de cualquier proceso de seguridad de información. ¿Dónde está la información? ¿Qué debo proteger? ¿Y dónde está esa información? Una vez identificado ese alcance, el propósito es implementar los controles que le aplican a ese alcance. Importante tener en cuenta los terceros, por cuanto los terceros pueden ser puntos de compromiso. Entonces, ¿qué terceros con los cuales estoy compartiendo información sensible y qué controles debo asegurar que esos terceros cumplan? Dentro de los terceros están los proveedores de servicio y definitivamente un reto mantener la seguridad en un mundo globalizado y conectado, hiperconectado, donde pues cada vez hay ataques más sofisticados y donde hay bandas de crimen organizado detrás de información que pueda ser monetizable, que pueda tener un beneficio financiero, tratando de obtener esa información en los puntos más débiles que ellos puedan identificar. Por último, pues PCI es la norma que vemos más exigente para proteger información sensible, por cuanto la información de tarjetas es la información más apetecida por los delincuentes, y pues esta norma fue creada con eso en mente y tiene unos estándares muy altos en términos de los controles, la periodicidad, la validación y los requerimientos que buscan proteger la organización y mitigar una posible fuga de información. La norma PCI, como les hemos ido mencionando y ya para concluir, fue diseñada, ¿sí? Pensando en, como ustedes saben, el tema de la seguridad de la información. Los diferentes ataques han ido creciendo, la cantidad ha ido creciendo, pero también la calidad de los ataques ha ido aumentando y la facilidad de hacerlos ha ido disminuyendo. Entonces es paradójico eso. Entonces la norma PCI se diseñó pensando en crear realmente una serie de requerimientos que en la medida de lo posible puedan evitar la gran cantidad de ataques existentes. Por eso la norma se va actualizando periódicamente para ir considerando todas estas nuevas tecnologías, por ejemplo la nube,
tecnologías de dispositivos móviles, en software, diferentes tecnologías de desarrollo de software. Entonces la norma se fue construyendo pensando en los ataques más críticos, más, digamos, que más puedan afectar la información. Con base en eso se crearon esos 12 requerimientos y nosotros consideramos que es definitivamente una alternativa que no va a garantizar, nunca existirá una seguridad al 100%, pero sí cuando se tiene una norma de estas y se gestiona y se consideran las personas, las tecnologías, los procesos, realmente las organizaciones tienen una gran barrera de defensa contra todos los posibles ataques que vienen del exterior o interior. Eso sería por ahora. Pasaríamos entonces si tienen algunas preguntas, nos las podrían enviar vía chat y aquí tratamos de responderlas en el tiempo que tenemos. Por razones de tiempo vamos a tomar nota de las preguntas y vamos a responder las preguntas vía correo electrónico y que está en el chat, y estaremos pues atentos a responder las inquietudes que hayan con relación a la presentación. Muchas gracias por su participación. Buen día. Muchas gracias.